Te damos gracias, te damos la gloria, la honra y el poder, Padre Santo. Te damos gracias porque tú estás aquí, Padre mío, con nosotros. Perdona nuestras fallas, perdona las cosas malas que hayamos hecho, Padre mío, en este día, Padre. Ayúdanos, santifica nuestras vidas, Padre, porque así como a tus hijos, Padre, en el tiempo pasado, para poder entrar al lugar santísimo, Señor, tenían que estar santificados, Padre. Y ahora nosotros, Padre, también santifica tu iglesia, Señor, en esta tarde, Padre, santifícanos, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en esta enseñanza, en esta prédica de esta tarde, Padre, que tú seas obrando en cada uno de nosotros, Padre. Por favor, úsame a mí, Señor, úsame en esta tarde, Señor, que tú, Padre, tú me usas mi lengua, mi corazón, todo mi ser, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras van abriendo su Biblia en en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Mientras van abriendo su Biblia, una pequeña introducción. En este tiempo estamos viviendo, para muchos a lo mejor todavía no es, pero para nosotros como hijos de Dios creemos y sabemos que ya Cristo viene, ¿verdad? Que el Señor ya viene, que ya está a punto de llegar, está a punto de ser el rapto. No sabemos en qué hora, en qué momento, a qué día, pero sabemos que ya está a punto de llegar. ¿Por qué? Por las señales, lo que se está pasando, lo que está sucediendo. Ahorita lo que acabamos de ver, pues ya se murió el otro papa, pero ahora ¿qué viene? ¿Qué viene en este tiempo? No voy a hablar de escatología, sino es una introducción para el tema. A lo que vamos, ¿qué está sucediendo con este hombre? ¿Qué pasó? Pues ya fue un hombre aparentemente ante el mundo humilde, si es lo que vemos, una persona humilde, una persona que, híjoles, ante las personas, ante los jóvenes, pues lo adoraron mucho también, ¿sí? Como en el tiempo de Juan Pablo II, ¿no? También hacían lo mismo, y en este tiempo también. Vemos cómo fue ahora su velatorio, su sepultura y todo fue muy diferente a la de Juan Pablo II. Fue algo diferente a lo que está pasando, porque quiso representar una humildad, es lo que vemos, una humildad ante toda la gente, pero sabemos que es una humildad falsa, ¿sí? Ante la sociedad. Y eso lo podemos llamar como una ceguera espiritual dentro del, ahora sí, el ser humano. ¿Por qué? Porque está cegado, no conoce a quién, a Cristo. No conoce la verdad, no conoce lo que es la palabra de Dios. Y la pregunta sería para cada uno de nosotros, dentro de la iglesia cristiana, ¿habrá ceguera espiritual? Es la pregunta que nos podemos hacer. Y la respuesta podría ser que sí, ¿sí? Porque si hay ceguera espiritual también dentro de la iglesia cristiana, por situaciones que a veces las doctrinas, las enseñanzas que hay dentro de las iglesias, que no van conforme la palabra de Dios, y la gente va y toma esa palabra que a veces enseñan, y tenemos que ser los hijos de Dios, ser sabios y entender lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 10, 46. Vamos, no lo voy a leer todo completo, lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir desglosando, versículo por versículo, para ir entendiendo lo que quiero dar a entender el día de hoy. Dice que entonces venían a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Estamos viendo aquí la situación de una persona, vemos a Jesús salir de Jericó, había llegado a Jericó, ya me imagino toda la gente en ese momento, cuando estaban en Jericó, pues la gente que se acercaba a Jesús. Y en cada lugar donde iba Jesús, ¿a qué iba la gente? Pues unos
para que lo sanara, otros para que les diera de comer, otros para situaciones X, ¿sí? Pero pocos eran los que iban y buscaban a Jesús verdaderamente creyendo en él. Entonces, pero vemos aquí una persona que estaba sentada en el camino, y esta persona se llama Bartimeo. Esta persona tenía dos problemas, ¿sí? ¿Era qué? Ciego, ¿y qué hacía? Mendigaba. Pero tenía dos problemas. Una, que era ciego físicamente y ciego espiritualmente, ¿sí? Entonces, Bartimeo era ciego físicamente y espiritualmente, ¿sí? Porque todavía no se había entregado al Señor, todavía no podíamos decir que ya era hijo de Dios en ese momento, ¿verdad? Pero vamos a ir entendiendo más adelante toda esta situación. Entonces, Bartimeo estaba en una situación ciega, en una situación por causa de, pues ahora sí, causa de los pecados de sus padres en ese tiempo, ¿no? Pero podemos decir, ahora, en este tiempo estamos viviendo igual una ceguera espiritual. Sí lo podemos decir que hay ceguera espiritual, porque hay a veces que los mismos hermanos o la misma iglesia a veces no puede entender las verdades espirituales. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Pedir a Dios que nos ayude a entender las verdades espirituales. Ajá. Ahora, ¿qué es ceguera espiritual? Yo aquí escribí esto. La ceguera espiritual se refiere a la incapacidad de una persona una persona al recibir o al no recibir o no entender la verdad, ¿sí? Y aceptar las verdades, es una persona que no acepta las verdades espirituales y las verdades de Dios. Es una condición en la que, a pesar del poder, al ver con los ojos físicos, no puede ver con los ojos espirituales. Ajá. Entonces, una persona que no, aunque vea físicamente, no puede ver las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales no las va a poder tener porque si Dios no se las da. Aquí nosotros tenemos que entender que el que da la vida espiritual, ¿quién es? Dios. Nosotros no podemos por sí mismos tener las cosas espirituales. Para eso yo necesito entregar mi vida a Cristo para yo poder tener la vida espiritual. Pero si yo no tengo la vida espiritual, estoy muerto como Bartimeo. ¿Sí? Bartimeo estaba muerto físicamente y muerto físicamente en su ceguera, no en el alma de ser humano, sino era ciego espiritualmente y ciego físicamente. Y así hay muchos en la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han entregado su vida a Jesús. No han entregado su vida a Jesús y han tenido una vida pensando que están bien delante de Dios. Entonces, aquí Bartimeo era ciego. Entonces las verdades espirituales nosotros las tenemos que tener cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando somos hijos de Dios, empezamos a entender las verdades espirituales. Y entonces se me quita la ceguera espiritual. ¿Sí? La ceguera espiritual. Y entonces yo voy a entender lo que es la sana doctrina, lo que es la enseñanza, la palabra, lo que Dios me está enseñando.
no lo que el mundo o la gente me puede enseñar, sino lo que Dios me puede enseñar en su palabra. Ahora, parte de la ceguera espiritual también es aquella persona que se dedica a hacer divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque está ciego. Ajá. Mete envidias, mete celos, mete cosas malas dentro de ¿qué? De la misma iglesia, porque está ciego espiritualmente. No ha conocido verdaderamente la palabra. ¿Pero por qué? Porque están apartados de Dios, porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Separados, están destituidos, separados. No hay una comunión con Dios. Y en el momento que no hay una comunión con Dios, ¿qué es lo que sucede? No va a haber paz en su vida, no va a haber gozo en su vida, no va a haber buscar de Dios, no va a haber buscar de reunirse en la iglesia, voy a andar de iglesia en iglesia, voy a andar haciendo cosas que no me corresponden delante de Dios. Y eso se le llamaría pecado, porque está ciego, porque no ha conocido la verdad, no ha abierto sus ojos espirituales. Y entonces Bartimeo en ese momento no conocía la luz, no conocía el sol, no conocía la luna, no conocía las estrellas, no conocía lo que había al entorno de lo que él era, yo lo que a lo mejor sentía que tenía, a ver, cerramos los ojos y sentimos, lo sabemos que tenemos una mano, pero a lo mejor él a lo mejor decía, tengo una mano, pero no la conocía que era una mano. Ajá. O los pies. Caminaba, pero nunca los había visto sus pies. Menos la cara de las demás personas. Entonces, no conocía. Es lo mismo una persona ciega espiritual no conoce. Y entonces lo que hace, quiere llevar a otros a donde él está. Un ciego no puede llevar a otro ciego. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la que me va a dar vida y me va a abrir los ojos espirituales, que es Jesucristo. Solamente por Jesucristo yo voy a poder tener abierto los ojos espirituales, porque Él es el que me va a ayudar a entender la palabra de Dios. Y las consecuencias de una vida de una ceguera espiritual es que una persona nunca va a tener paz en su vida. Nunca va a tener paz en su vida. Siempre va a estar por enojo, no va a tener tranquilidad, va a andar buscando que hacer algo malo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice vamos al 47? Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, es decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Hay otro punto aquí bien importante. ¿Qué es lo que pasó con él? Gritó, clamó a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué dice Jeremías 33? Clama a mí. Y luego, cosas que tú no conoces. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo en este caso, Bartimeo? Clamó. El clamar, ¿qué significa? Clamar se refiere a una súplica o peticiones fervientes y urgentes a Dios. Tener que clamar en emoción, en fe, en un grito, ¿sí? En el grito de desesperación, en buscar una respuesta, en buscar que Dios me responda, pero un clamor de corazón, un clamor que Dios realmente te escuche. ¿Y qué es lo que hizo Bartimeo?
gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no se quedó así, clamó. ¿Cuántas veces tú clamas a Dios? ¿Cuántas veces tú clamas en los problemas, situaciones que tú estás viviendo y dices, Señor, ayúdame? ¿O te quedas callado? El Señor te puede responder. Él te responde. Señor, quítame la ceguera espiritual. Y quiero entenderte. Quiero saber de ti. Pero necesito clamar. ¿Y qué hizo él? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No era un grito de gritar, no, sino un grito de desesperación. Ya Jesús estaba pasando por ese lugar. Era la oportunidad de que él fuera cambiado y transformado. Pero hay problemas también. Cuando a veces nosotros clamamos a Dios, el diablo no te permite a veces. El diablo no quiere. El diablo no quiere que tú clames a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estás encadenados o están encadenados las personas y no quiere Satanás que ustedes o yo o cualquier persona clamemos a Dios. ¿Y qué es lo que sucede ahí mismo en el versículo 47? Dice, Hijo de David, el 48, muchas le aprendían para que callase. Para que le callasen. ¿Quién cree que estaba ahí en ese momento obrando? No era la gente, era Satanás. No clames porque yo te tengo esclavizado. No clames porque te tengo conmigo. Y así te quiero ciego. Y ellos decían, no le hables a Jesús, no le clames a Jesús, cállate. Y hay a veces que así nos pasa. Nosotros queremos clamar a Dios. Y Satanás, ahí está. No lo hagas. Y tú quieres clamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Clamar a Dios. Clama a Dios. Habla, dile, Señor, quítame esa ceguera, quítame lo que tengo, quítame esto, por favor. Ten misericordia de mí. Y entonces lo que hacía en este momento, la gente le decía, cállate. Cállate. Y a lo mejor a ti, a mí nos ha pasado eso. Porque somos seres humanos, estamos en esta tierra. Y nos ha pasado que a veces quieres clamar y hay alguien que, cállate. O tus propios pensamientos, pero ¿para qué le hablas a Dios? ¿Para qué buscas a Dios? Tú puedes solo. Tú lo puedes hacer. No necesitas de Dios. Eso te dice Satanás. Pero Dios, ¿qué dice? Clama a mí. Clama, búscame, clámame. Pero a veces nuestro orgullo no lo permite. ¿Y qué tengo que hacer? Eso es lo que a veces no nos permite el orgullo. O el tiempo no nos permite buscar a Dios. Entonces aquí él clamó, oh, Hijo de David, pero él no no hizo, ¿cómo dice? No escuchó, oído, ¿cómo le dice el dicho? ¿Cómo? La gente no escuchó. Y decía el 48, dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamó mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces clamaba a Dios. Nuevamente, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cuántas veces clamamos nosotros? Hay que clamar siempre, buscar de Dios en esa parte. Porque Dios lo que quiere es que nosotros busquemos a Dios. Que nosotros busquemos las cosas que Él quiere. Él nos quiere quitar nuestra ceguera espiritual. Él quiere que nosotros entendamos su palabra. Él quiere que nosotros llegáramos al reino de los cielos. Pero ¿cuándo clamo? ¿Cuándo busco de Dios? ¿Cuándo me santifico?
necesito santificarme, necesito buscar de Dios. Y dice el 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. La palabra, ten confianza. La palabra importante, una palabra muy importante. Ten confianza. ¿Cómo voy a...? Dios quería, Bartimeo clamaba. Le decía, hijo de David. Y aquí hay a veces, aquí tenemos del lado de la gente que nos puede decir, o el pecado, las personas X que están rodeando, no te acerques a Dios. ¿Para qué buscas a Dios? No ores, no leas la Biblia, no hagas esto, no hagas aquello. Pero hay personas que te pueden animar y te pueden decir, ten confianza en Dios, cree en el Señor Jesucristo y Él obrará en tu vida. Entrega tu vida al Señor. Ten confianza, confía en Jesús, confía en el Señor, confía. Entonces, ¿qué le dijeron a Bartimeo? Confía. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a cada uno de nosotros? Debemos de confiar. Porque Jesús te está llamando. Jesús te está llamando y al momento de llamarte está con los brazos abiertos esperándote. Hijos, mira, aquí estoy. Él te ama. Pero confía. Cree. Pero a veces no queremos creer. ¿Sí? Por eso voy a poner el ejemplo, decía la hermanita, que Dios quiere que le dé sabiduría. ¿Para qué va a hacer? Pues confíe en el Señor. Que Él va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. Él va a hacer lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Y ya lo tiene destinado lo que vamos a hacer y dónde vamos a estar. ¿Con quién vamos a estar? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Con quién voy a estar? ¿En qué iglesia voy a adorar al Señor? ¿Dónde voy a buscar del Señor? Todo Dios ya lo tiene planeado. Pero yo tengo que confiar y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. Como le dijo Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy. Ya me tumbaste de la bestia, ya estoy aquí. Ahora, ¿qué quieres que haga? Pero que no te lleve hasta lo más bajo para que llegues al Señor. Es momento, es el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar en Jesús. Podamos confiar en Jesús. Si tú no confías, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿qué debo de hacer? Clamar a Dios. ¿Qué debo de hacer? Confiar. Debo clamar, pedirle que me quite ceguera espiritual que está habiendo a veces en nuestra propia vida. Como el mundo piensa que Él es Dios casi. El mundo piensa que el Papa es Dios y casi lo pueden canonizar como un Dios todo, y a cada uno santos y toda la cosa. Porque están ciegos, piensan que es la verdad. Pero nosotros, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estoy creyendo? Entonces necesito confiar en el Señor. Confiar. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se levantó. Es momento que tú y yo nos levantemos, hermanos, y digamos, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Perdóname.
y ayúdame. Clamar y decirme, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y la pregunta que le hizo y la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, que nos hace a nosotros más bien Jesús, es la que le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es la pregunta que nos hace el Señor. En este tiempo que estamos viviendo, ahora te hago la pregunta que dice el Señor, ¿qué quieres que te haga Jesús en este momento? Ajá. ¿Qué quieres que haga Jesús en tu vida? Ajá, y contéstela. Ahora sí que tú dile la respuesta a Jesús. ¿Qué quieres? Pues a lo mejor me voy muy exagerado, a lo mejor unos dirán, yo quisiera un carro último modelo, yo quisiera un buen esposo, yo quisiera una casa, yo quisiera esto, yo quisiera aquello. Pero si tú estás buscando cosas materiales, hermano, todavía estamos ciegos espiritualmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que quieres que te haga el Señor? ¿Qué quieres que haga en tu vida el Señor en este tiempo que ya estamos viviendo? ¿Sí? Y esa es la respuesta que tú tienes que darle al Señor. Quiero que me hagas esto, pero tú sabes qué quieres que haga. ¿Sí? ¿Qué quieres que haga el Señor contigo? ¿Que te tenga ahí sentado siempre? ¿Que no sirvas al Señor? ¿Qué quieres que te haga el Señor? Es lo que le preguntó a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender qué es lo que quiero que haga el Señor con mi vida. Y una de las cosas importantes que nos debe de interesar es que estemos en el reino de los cielos. Eso es lo que queremos. Que estemos llenos del Espíritu Santo. Que conozcamos la palabra, que la podamos aplicar a nuestras vidas y que haya un cambio en mi vida y que yo verdaderamente sea un hijo de Dios. ¿Qué quieres que haga? Ah, no, que me compre esto, que me compre aquello, que me dé un buen ministerio. ¿Para qué? ¿Para qué te va a dar un buen ministerio si te vas a perder? Primero, ¿qué debe de cambiar el Señor? Mi corazón. ¿Qué debe de cambiar mi vida primero? Antes de todo. Por eso a veces las cosas no nos las da el Señor. ¿Por qué? Porque mi corazón no ha cambiado. Y yo necesito ser cambiado de mi corazón primero. Necesito ser cambiado, ser transformado para que yo pueda servirle en lo que Dios quiere que yo haga. Primero, ¿qué quieres que haga? Transforma mi corazón para que yo haga lo que tú quieres. ¿Sí? Así de fácil. ¿Qué quieres que te haga? Cambia mi corazón para que yo haga lo que tú quieres. Así es, ya. Porque al cambiarte tu corazón, al ser transformado, al ser cambiado, al ser diferente, tú vas a obedecer a Dios, su palabra. Y vas a estar en el reino de los cielos. Porque ella te va a dar la salvación. Mientras estés ciego espiritualmente, todavía no tienes la salvación, hermano. Mientras tengas ceguera espiritual, estés viviendo el pecado, estés practicando el pecado, todavía no estás salvo. Pero si todavía ya estás fuera, ya eres hijo de Dios, entonces ahora dile al Señor, Señor, transforma mi corazón para que yo pueda ser cambiado y haga lo que tú quieres que yo haga. ¿Qué hizo con Pablo? Con Pedro primero. Con Pablo. ¿Qué hizo? Para que él pudiera ir a las naciones, pudiera ir a Roma, pudiera llevar el evangelio, pudiera ser transformada mucha gente y llegáramos a ser transformados también nosotros
conocer de Cristo, ¿qué hizo el Señor? Primero le cambió su corazón. Le transformó su corazón, cambió su corazón y luego, después, lo mandó. ¿Sí? Y ya después lo mandó a hacer la obra del Señor. Entonces, primero, ¿qué debe de hacer el Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo Bartimeo aquí en este momento? Le respondió y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué el Señor le dio vida espiritual a él? Por su fe. Tuvo fe. ¿Desde dónde empezó su fe? Cuando clamó. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no le preocupó la gente que le decía, ¿sabes qué? No vayas, mira, no molestes al maestro, no interrumpas. Él no le interesó lo que la gente dijera. Él dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, otra vez. Y entonces el maestro, ¿qué hace? Tráigamelo. Porque tuvo fe. Y sin fe no podemos ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener fe. Tener fe. Y entonces el Señor, ¿qué me va a mostrar? Lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te. Entonces, y Él me va a mostrar cosas que yo no conozco. Algo tan interesante, ¿no? Pero yo tengo que tener fe y clamar. Pero mi fe a veces está mejor así de chiquita. O a lo mejor ni fe tenemos, ¿verdad? Quiero tener esto, quiero servir a Dios, quiero buscar de Dios, pero no he clamado a Dios. No he buscado a Dios. Y las cosas no van a llegar así nada más. Las cosas llegan cuando tú clamas a Dios y tienes fe en Dios y entonces el Señor te quita esa ceguera. Tú empiezas a caminar en el camino del Señor. Y entonces en ese momento empiezas a alimentarte de la palabra y cuando te empiezas a alimentar, entonces hay gozo, paz, humanidad, mansedumbre, templanza, amor en tu vida. Porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y mora en cada uno de nosotros. Pero lo tenemos que activar esa fe. Tenemos que poner en práctica esa fe. Tenemos que poner en práctica ese amor. Tenemos que poner en práctica los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso está ya en nosotros. Si hemos creído en Jesucristo. ¿Sí? Pero no clamo. Y ya no nos quedamos así. No hay problema. ¿Sí? Cuando venga el Señor, con esto termino. Cuando venga el Señor, el día del rapto, muchos que se vayan a quedar van a clamar, pero ahí sí ya no va a haber oportunidad. Entonces, es el tiempo antes de que venga Cristo. Hay que estar listos. Hay que estar buscando de Dios. Cuando Josué, no Josué mi hermano, Josué de la Biblia. Cuando Josué peleó con Ai, la primera batalla cuando pelean con Ai, ¿no ve que primero pelean en Jericó? Tumban pues las murallas, bien emocionados, y acaban con la ciudad. Pero cuando van a pelear con Ai, pues mandan espías otra vez para ver cómo está el pueblo, cómo está la situación. Pues era una ciudad muy pequeña, pues dijeron, pues con tan poquitos
no me acuerdo si eran 30,000 o 30,000, algo así, no me acuerdo. Pero eran poquitos soldados que mandó Josué. Y se confió. Pero, ¿qué pasó? Fueron derrotados, ¿sí? Pero porque había un pecado dentro de. Había un pecado. Y ese pecado, pues, los llevó a la derrota. Y hay a veces que nosotros, por causa del pecado que a veces hay en nuestras vidas, nos lleva a una derrota, ¿sí? A los 3,000, exactamente, 3,000 hombres, hermana. Entonces, ¿qué es lo que hizo Josué en ese momento? Se rompieron las vestiduras, clamaron a Dios para saber la situación que había pasado. ¿Sí? Porque pues ellos confiaban que Dios iba con ellos. Pero ¿por qué en ese momento, llegó ese momento, pues es que empezaron a clamar? Y el Señor le respondió y le dijo qué había pasado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermano. Que a veces hay pecado en nuestras vidas y no hay respuesta a veces en nuestras vidas de lo que a veces queremos pedir al Señor. El Señor te puede dar lo que necesitas conforme dentro de su voluntad, porque todo lo que Dios te da no es conforme tu voluntad, es conforme la voluntad de Dios, ¿sí? Todas las cosas. Pero hay a veces que las cosas no nos las da el Señor o no llegan a nuestras vidas por causa de nuestros propios pecados. Entonces, aquí tenemos que entender que necesito ¿qué? Clamar y decirle nuestro pecado al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor santifique nuestras vidas. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron que entrar en santificación el pueblo entero. ¿Para qué? Para que el Señor pudiera responder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la presencia de Dios. Ellos tenían que hacer diferentes cosas, matar animales para el perdón de sus pecados, pero nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Nosotros ya tenemos la puerta abierta para entrar y decir, aquí estoy, Señor, perdóname. ¿Sí? Y clámale al Señor y Él te responderá. Y vas a ver que va a haber cosas maravillosas que puede hacer en tu vida conforme dentro de su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado por medio de Bartimeo, Señor. Gracias porque tú nos amas, Padre. Y ayúdanos a ser transformados, a ser cambiados, Señor. Porque solamente tú puedes cambiar nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor, porque sin ti, Padre mío, no podemos hacer nada, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos transforme, nos cambies y ayúdanos a clamarte cada día, Padre. Y quítanos esa ceguera espiritual que a veces hay en nuestras vidas, Padre. No nos permite buscarte, Señor. No nos permite, Padre. Y ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.